y vamos a empezar a leer Santiago. Es una carta que está casi al final del Nuevo Testamento y en el capítulo 1, Santiago 1. Ok, vamos a empezar a leer el primer versículo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la va a dar, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Dichoso el que resiste la prueba, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Bueno, aquí Santiago, es interesante cómo empieza la carta, porque dice que está dirigida a todos, a las 12 tribus de Israel, y las tribus de Israel estaban dispersas, y dice él, están dispersas por el mundo. Pero cuando escuchamos disperso, a lo mejor pues eso no nos dice nada. Las tribus de Israel, desde alrededor del año 700 a.C., empezaron a ser dispersadas por todo el mundo, porque sufrieron persecución, porque después fueron llevados a Babilonia, y una vez que Jesús vino, pues la iglesia todavía tuvo más persecución. Entonces está dirigida esta carta a personas que están dispersadas por el mundo, que están viviendo de refugiados en otros países. ¿Alguien aquí ha tenido la oportunidad de estar con personas que son refugiadas en otro país? Ajá, ok, muy bien, pues entonces ustedes sabrán que es una situación muy peculiar. Mi hermano Martín, el más chico, es misionero, y gran parte de su trabajo ahorita es con personas refugiadas en Estados Unidos, que son de Nepal, que son de Bután, que son del Congo, que son de la India, y todas estas personas tienen una cultura muy especial. ¿Por qué? Porque no tienen una tierra en donde arraigarse. Están en un lugar que no es su tierra, que no son sus costumbres, que no es su cultura, y por consecuencia empieza a haber cambios en su mente. Y empiezan a tomar actitudes incluso de víctima. ¿Por qué? Porque el gobierno los tiene que mantener. Ellos no tienen como proyectos, no están pensando en poner ningún negocio, no están pensando de qué manera van a hacer para que su vida mejore, para que su vida prospere, porque es la condición en la que se encuentran. Están a la espera de lo que el gobierno les pueda dar. Bueno, algunos de estos refugiados con los que está trabajando ahorita Martín son segunda generación de refugiados. ¿Te puedes imaginar? Ya como la cultura en la que sus padres vivieron ya no es la misma de sus hijos. Bueno, estamos hablando de muchas generaciones de judíos que ya vivían dispersos por el mundo. Entonces, todo lo que habla Santiago en esta carta
es muy importante porque está dándoles todo un protocolo de cómo tiene que ser tu vida. Te perdiste ya tanto, tu mente está tan distanciada de lo que antes era tu cultura, que entonces déjame te recuerdo quién eres tú, déjame te recuerdo cuáles son las cosas que te hacen a ti valioso. Entonces, sobre este contexto, vamos a ver qué es lo que Santiago nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que conocimos a Jesús, empezamos a descubrir cuál debería ser nuestra manera de pensar. Empezamos a descubrir cuál debería ser nuestra manera de actuar, cómo deberíamos enfrentar diferentes situaciones, y eso es lo que vamos a estar descubriendo. Luego empieza Santiago. Santiago es así como duro y a la cabeza, o sea, no trata como de adornar el asunto, va de lleno y empieza hablando de las pruebas. Y empieza diciendo, ustedes que se encuentran en diversas pruebas, o cuando ustedes se encuentran en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque es gente que ni siquiera sus derechos civiles son reconocidos, obviamente pasa por muchas pruebas. Quiero platicarte algo para ponernos en contexto. Hay algo, ¿usted sabe quiénes son los Navy SEALs? Los Navy SEALs es un grupo de militares entrenados con un entrenamiento súper duro y se convierten en los hombres más fuertes sobre el planeta Tierra. Son los más fuertes, son a los que se les dan las misiones más complicadas y por consecuencia deben de tener un entrenamiento muy muy duro para poder convertirse en eso. Quiero que vean esta foto. Esto es parte del entrenamiento que este grupo de hombres tiene. Yo no sé, después de que yo te cuente esto, ya después de que yo lo leí y estuvimos investigando, yo dije, pues a mí se me hace que yo no iba a ser parte, ¿verdad?, de los Navy SEALs. Hasta ahorita son puros hombres, pero ya se está abriendo a mujeres. De todas maneras, no me quiero anotar, la verdad. Bueno, vamos a ver si tú y yo seríamos capaces de pasar el entrenamiento. Te voy a platicar algunas de las cosas que hacen. Son varias semanas el inicio. Es un entrenamiento como de 6 meses, pero el inicio son varias semanas. Entre ellas, una semana, la más pesada, que se llama la semana infernal. Así le llaman, semana infernal. Te voy a leer algo de lo que hace. Hundirse en una piscina con las manos atadas a la espalda y los pies inmovilizados. Debe salir a la superficie, tomar aire y volver a sumergirse solo con el impulso de las partes móviles del cuerpo. Deben subir varias montañas con mochilas de entre 30 y 50 kilos. Deben de superar la semana infernal, que es duro ejercicio. Son prácticas extremas en la cual en toda la semana solo duermen entre 2 y 5 horas. En toda la semana, o sea, no es un día 2 horas, en toda la semana igual te toca dormir 2 horas. ¿Por qué? Porque hay momentos en que toda la noche se la tienen que pasar en la playa en aguas heladas. Este es un entrenamiento que se hace en San Diego. En aguas heladas tienen que estar toda la noche en la playa. Aquí vemos esto, ahí ya amaneció. Y el oleaje, porque yo me imaginaba que estaban como al revés, o sea, yo dije, bueno, los pies, las olas van y vienen en los pies, no, las olas van y vienen en la cabeza y tienen que estar así toda la noche. Están pasando los instructores, cada 10 minutos se tienen que poner de pie, dar un grito de algo, no sé qué, como para que el instructor sepa, no te quedaste dormido. Y así toda la noche. Los instructores
recomiendan al pelotón constantemente abandonar esta prueba para ir mellando la moral de los más débiles. No solo es un entrenamiento físico, es un entrenamiento mental, es un entrenamiento de carácter. Deben de sumergirse con armas hasta el pecho y aguantar el agua helada del mar durante horas. Con el cuerpo helado deben ir a la playa y arrastrarse por la arena caliente. Cuando sus cuerpos vuelven a la temperatura normal, entonces un silbato les indica volver de nuevo al mar. Esto es solo para evitar que vayan a sufrir una hipotermia. En cuanto ven que ya están amoratados, entonces se pasan a la arena como para que se calienten tantito y otra vez se regresan a las aguas heladas. Deben aguantar la presión mental de los instructores, que día y noche los están instigando a abandonar. Los que sobreviven no son los deportistas más calificados ni los más preparados, porque quiero que sepan que a este entrenamiento no solo van militares. Hay gente, por ejemplo, fisicoculturista que dice, ¿sabes qué? Pues yo soy bien fuerte, yo sí lo voy a pasar. O hay gente que es deportista y dice, yo también voy a pasar la prueba. Y muchas veces, solo para demostrarse algo, van a este entrenamiento. Ni siquiera los que trabajan a diario en un gimnasio. Los que sobreviven a estas pruebas deben de tener una mente fuerte. Son personas que al pasar, a pesar del dolor que están viviendo, piensan en dejar de lado su sufrimiento y dicen, ¿qué puedo hacer por este tipo que tengo a mi lado? Una de las cosas que les indican, ustedes pueden ver ahí los videos en YouTube, una de las cosas que les indican, por ejemplo, cuando están en la playa, en el oleaje, es que no se pueden soltar. Y cuando están bajo presión, en algunos momentos, cuando van haciendo un ejercicio de cargar unas lanchas que son súper pesadas y tienen que estar así durante horas haciéndolo, muchas veces la presión hace que se enojen unos con otros, porque estás de acuerdo que si tú le aflojas, pues al otro se le carga, ¿no? Entonces en uno de los videos se ve donde uno se hace como que no y le mete un codazo al de al lado. Él piensa como, no se lo fue accidente, ¿no? Pero no, o sea, el instructor inmediatamente pues, se lo pone como campeón. Y entonces lo saca y le dice, es la última vez que yo veo que tú haces algo que pueda afectar a tu equipo, a tu grupo. ¿Por qué? Porque si él sobrevive, tú sobrevives. Si él se daña, tú te dañas. Entonces, bueno, constantemente hay una campana que si ellos tocan 3 veces y dejan parte del equipo que están usando, automáticamente es yo me salgo del entrenamiento. Obviamente nadie quiere tocar la campana y los instructores constantemente les hacen el ofrecimiento, ahí está, ¿para qué sufres? No, ¿para qué te estás complicando la vida si ahí está la campanita? Ríndete, es el mensaje de la campana, ríndete, no continúes en esto. La primera parte de la carta de Santiago nos habla de eso, de un entrenamiento, de una prueba que viene a nuestra vida. Es interesante ver lo que Santiago piensa de las pruebas, y eso es algo que nosotros vamos a estar analizando ahorita. Cuando tú ves esto y dices, bueno, ¿qué propósito tiene hacer sufrir a un grupo de hombres de esa manera? Porque incluso son prácticas tortuosas. Es como una tortura. El propósito de esas pruebas, el propósito de ese entrenamiento es que se vuelvan tan fuertes que cuando tengan que enfrentarse a los peligros que su misión conlleva, ellos sean capaces de sobrellevar todos los peligros. Aquí es donde están en la piscina y están amarrados y aparte tienen que cumplir con un cierto número de minutos debajo del agua, no sé si 1.52, ustedes me investigan bien.
El objetivo del entrenamiento es volver los hombres más fuertes sobre la faz de la tierra. Ese es el propósito. Dios denomina a su régimen de adiestramiento diversas pruebas. Ese es el régimen de adiestramiento al que a veces tú y yo estamos sometidos, al que a veces tú y yo llegamos. Diversas pruebas. A lo mejor tú estás pasando por una situación complicada. A lo mejor hay una situación en tu matrimonio, a lo mejor una situación económica, a lo mejor algo de salud, una situación con los hijos, alguien te traicionó, en tu mente resuena la palabra divorcio. No sé por cuál situación complicada puedas estar pasando tú. Y a lo mejor me puedes decir, oye, espérame, es que yo no he tenido una semana infernal. Yo llevo un año infernal, no es una semana. O llevo 6 meses infernales. No sé cuánto tiempo puedas estar ya en este punto tú recorriendo. O sea, ¿cuánto tiempo has recorrido en esta situación por la que estás pasando? Y tampoco se trata de, pues eso es lo que te toca pasar y ya. No, Dios siempre tiene algo específico que darnos cuando nosotros estamos en un momento complicado, en una situación difícil. Es importante entender que cuando Santiago menciona que cuando pasemos por diversas pruebas o cuando caigamos en diversas pruebas, se está utilizando la misma palabra que Jesús utilizó en la parábola del buen samaritano, cuando dice que el hombre cayó en manos de los ladrones. O sea, no es que él se la haya buscado, en esa situación se encontró, es algo que llegó a su vida. No es que hayamos transgredido algún principio, no es que nosotros hayamos hecho algo y eso vino como consecuencia, es algo que de repente llegó a nuestra vida. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces cuando nosotros pasamos por situaciones complicadas y a veces es una y se termina y dices tú, ay, pues como que parece que ya pasó y ándale, viene otra y todavía no, o sea, viene otra. Muchas veces puedes pensar, pues ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué algo tan malo pude haber hecho para que tenga la vida tan complicada? No siempre es así. Hay veces que las cosas llegan a nuestra vida. Y esto es a lo que Santiago se refiere. Es algo que llegó. Estas pruebas, Santiago nos da 5 consejos para poder transitar por ahí, para poder caminar por ahí. No importa si es algo con lo que ya tenemos tiempo pasado o si es algo que en ese momento empieza a llegar. Y lo primero es la actitud. ¿Qué actitud debemos de tener nosotros? ¿Tú lo conoces a él? Nick Vallicci. Es una de las personas que más ha impactado mi vida. Lo conocí personalmente, digo, no crean que me fui al café, ¿verdad? Pero sí, en una conferencia tuve la oportunidad de estar ahí. Y se me hace impresionante la manera en que él ve la vida. O sea, yo me pongo a pensar, digo, ¿qué pasaría si yo no tuviera brazos y no tuviera piernas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo me sentiría? ¿A qué me dedicaría? ¿Me hubiera casado? ¿No me hubiera casado? ¿Qué hubiera sido de mi vida? Esa foto me encanta porque es una imagen de lo que él ha decidido en su vida. No importa que no tenga brazos físicos. Mis brazos espirituales son tan grandes que voy a abrazar a la humanidad. Me encantó al final de la conferencia que él se puso en un lugar, por lo general está en una mesa, y le llamó a la
gente que quisiera platicar algo con él. Había una cola enorme, pero ninguna persona se acercó a decirle: Nick, tú puedes, échale muchas ganas, vas a ver que lo vas a lograr. No, todo el mundo iba con sus penas y lloraba y se le recargaba, y él los consolaba y decía: ¿quién consuela a quién? Actitud. ¿Qué es lo que dice Santiago? Considérense muy dichosos cuando estén pasando por diferentes pruebas. Considérense muy dichosos. Hay algo ahí que ustedes tienen que descubrir. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cómo la vas a enfrentar? Que, para ser honestos, nuestra primera reacción es de susto, de miedo, de dolor, de victimismo, de un futuro negro. Yo creo que todos hemos pasado aquí por alguna prueba dura de verdad en la vida. Y eso es lo primero que aparece en nosotros. Pero entonces Dios nos dice: considérate dichoso, revisa tu actitud. ¿Qué vas a hacer con lo que te está sucediendo? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿De qué manera vas a crecer a partir de eso? Debemos entender, así como el capitán de los Navy Seals dice, el 90% de esta prueba es mental, el 90% de las pruebas que pasa una persona que conoce a Dios es mental y espiritual. Ya el otro porcentaje a lo mejor nosotros lo ponemos, pero Dios se va a encargar de respaldarnos. Dios va a estar ahí con nosotros. Debemos calcular incluso el resultado de nuestra prueba. ¿Cómo voy a salir yo de aquí? ¿Más fuerte? ¿Voy a salir más amoroso, más amorosa? ¿Voy a salir con unos brazos más fuertes para poder acoger a los demás? ¿Voy a entender más a la mamá que tiene un hijo enfermo? ¿Voy a entender más al que está en una situación económica difícil? Nadie puede entender lo que es pasar necesidades económicas más que aquel que las ha vivido. Nadie sabe lo que es tener un hijo enfermo, esperando que te digan si va o no a morir, más que aquel que las ha pasado. Nada más. Nadie puede entender lo que es sentirse profundamente traicionado por alguien a quien ama, más que el que pasó esa situación. Y por eso es importante que nosotros cambiemos, además de que tengamos cuidado con nuestra actitud, cambiemos nuestra visión de las cosas. ¿A él también lo conocen? Nelson Mandela. Nelson Mandela tiene una historia muy interesante, porque todos lo conocemos como el hombre que estuvo en la cárcel y luego llegó a ser presidente de su nación, de Sudáfrica. Pero en sus inicios, él pasó por muchas cosas. No es así como que de repente lo metieron a la cárcel y luego ya salió y fue presidente. Él pasó por muchas cosas, tuvo mucho crecimiento, tuvo mucho acercamiento en política y demás, y ya la última parte de su vida fue llegar a la cárcel, estar ahí muchos años, y de ahí pasar a ser el hombre más preponderante de toda su nación, el presidente de Sudáfrica. Pero él tuvo que cambiar su visión de las cosas. Él estaba lleno de odio en su corazón por las personas que oprimían a su gente, que oprimían a la gente de color. Tuvo que entender a través de su proceso que podía llegar a amar a su carcelero, que era blanco, mientras él era negro. Entendió que ahí, en la cárcel, podía ayudar a las personas que antes odió con sus problemas, con sus situaciones, con sus familias. Pero este no fue un proceso sencillo. ¿Cómo
hacemos tú y yo para cambiar nuestra visión de las cosas? Quiero volver a leer los versículos donde habla Santiago de esto. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Esa tiene que ser nuestra visión. Si tú estás pasando por una prueba, si tú estás pasando por una situación difícil, necesitas tener en mente: estoy completándome, estoy haciéndome fuerte. Y me encantan las palabras que utiliza: perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Quién ha sentido aquí en algún momento de su vida que le falta algo? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, hasta cintura a veces sentimos que nos falta, ¿sí o no? O sea, todos hemos sentido que nos falta algo: altura, cintura, que nos falta inteligencia, que nos falta capacidad, que nos falta simpatía, que nos falta fuerza, que nos falta firmeza para plantarnos donde tenemos que hacerlo, que nos falta fuerza para volar más allá de donde estamos. Todos hemos sentido que nos falta algo en la vida. Y tenemos que tener la visión de las pruebas que nos da Dios a través de Santiago. Esto, por lo que estás pasando, va a hacer que te conviertas en una persona completa. Claro que por nuestra mente pasa, bueno, no hay una manera más fácil. Hay que pasar por un proceso. Hay que pasar por un proceso. Convertirnos en personas completas. Hay otra versión que dice cabales. Hay una cita en Romanos 5. Se las voy a leer. Dice: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Este versículo, a partir del versículo 2. Voy a volver a repetir. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Si queremos que nuestra vida esté llena de esperanza, es necesario pasar por un entrenamiento, es necesario fortalecernos. Las personas que más esperanza dan a este mundo no son las que siempre la han tenido fácil. Son las personas que han tenido que pasar por cosas duras y que entonces se ponen en pie en medio de una tragedia y les pueden transmitir a los demás: hay esperanza, ánimo, se puede, vamos a salir de esto. Es algo de lo que podemos salir, pero solamente una persona que se ha fortalecido de esta manera. No es simplemente aguantar resignadamente, o sea, no es así como pedazo de carne ahí mosqueada. No, pues ni modo, no, pues eso me tocó, no. No se trata de resignarnos. Se trata de enfrentar. Se trata, como comúnmente decimos, de sacar la casta y de poder ser fuertes y decir: ¿a qué me tengo que enfrentar? Eso es lo que voy a hacer. Necesitamos desarrollar la habilidad de convertir lo que nos sucede en grandeza y en gloria. Dios nos ha llamado a una vida gloriosa, sí, pero solamente podemos tener una vida gloriosa cuando hemos desarrollado todo lo que tenemos que desarrollar. Miren, y esto es algo tan simple como con los hijos. O sea, si tú, habla otro hermano aquí, ¿quién tiene hijos? Imagínate que tú todos los días piensas en la mañana: ay, tanto que
quiero a mis hijos, no quiero que se cansen tendiendo la cama, que no la tiendan, que se vayan al colegio sin tender su cama. Entonces el niño va a decir, híjole, eres la mamá más hermosa del mundo, la más buena, eres el papá más increíble del mundo. Pero luego llega y te dice, es que quiero unos tenis de 2,000 pesos. Entonces, esa que se rió es la mía. Y entonces dices tú, todos traen tenis de 2,000 pesos. Yo no quiero que mis hijos sufran, que los vayan a hacer a un lado. No sé cómo le hagan, pero tienen sus tenis de 2,000 pesos. Sí, porras. ¿Tú crees que eso los hace fuertes? Digo, no los vamos a traer descansos, pero no podemos estar constantemente apapachándolos, constantemente como que no te vean feo, que no te pase nada, o sea, nuestros hijos necesitan crecer. Y cuando nosotros hacemos esto con los hijos, entonces nos damos cuenta que tenemos un poquito de lo que Dios tiene. Y que a veces nosotros vamos con Dios, ¿verdad? Y le decimos, ay, híjole, pues ¿por qué me das 1,000,000 de pesos? Yo soy buena, mira, yo lo administraría súper bien. Y hasta hacemos cuenta, le daría tanto a mi mamá, le daría tanto a mi abuelita, así como para que veas que sí. Y Dios dice, el 1,000,000 de pesos, me sobra el dinero, yo te lo puedo dar cuando yo quiera, pero me interesan ciertas cosas en ti. Actitud, visión de las cosas. ¿Sabes que es fácil que nosotros descubramos algunas pistas cuando estamos pasando por una prueba? ¿Por qué? Porque las pruebas hacen que salga lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué pasa si yo tengo aquí? Les van a poner una imagen, pero aquí este vaso con agua, y que yo de repente diera un golpe en la mesa más fuerte del que di, ¿qué saldría del vaso? Agua, porque eso es lo que hay. Las pruebas son como hacer así en la mesa y sale de nosotros lo que hay. Y entonces a veces, hasta con cosas simples, ¿no? Se nos atraviesa un carro y luego se te sale por ahí algo que no debe haber salido, y si vas acompañado, ¿qué dices? Ay, perdón, se me salió. O sea, se me salió, estaba adentro. Entonces puede que yo tenga una muy mala actitud hacia alguien. Entonces, ay, no, es que me lo saca. O sea, yo no tengo nada que ver en el asunto, me lo saca. Sí, ahí está adentro. Yo tengo la capacidad de tratar mal a los demás. Yo tengo la capacidad de herir. Las pruebas van a sacar lo que hay dentro de mí. ¿Qué hay dentro de mí? Debilidad, fragilidad, orgullo, una mentalidad de incapacidad, una tendencia al victimismo, una incapacidad para ver por los demás. ¿Qué hay en mí? Tú sabes lo que hay en ti. Yo sé que hay muchas cosas en mí que todavía tienen que cambiar, que tengo que conquistar, yo lo sé. Pero también sé que de algunas cosas soy consciente y que de otras no soy consciente. Y entonces las pruebas vienen y hacen que salga. Y entonces a veces tenemos expresiones del tipo de me desconozco. Pues ese eres, esa soy, eso somos. Solo está saliendo. Pero me encanta pensar que también cuando las pruebas vienen salen cosas muy buenas de nosotros. De repente dices, nunca me imaginé que yo pudiera hacer esto. Hace 10 años, ¿qué me iba a imaginar que yo pudiera
cumplir con todo esto, hacer esto, enfrentarme, y entonces es Dios diciéndote, te das cuenta de todo lo que tenías y no lo habías usado. Te das cuenta de todas las cosas buenas que tú tenías dormidas. Ahora es momento de que las empieces a usar. Ya descubriste, ahí están, las puedes usar. Hay otra cosa que nos recomienda Santiago, y es clamar por recursos, pedirle a Dios recursos. Y esto está en el versículo 5, Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Hay cosas que tú y yo necesitamos cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando nos llega la semana infernal. Pero Dios tiene esos recursos. Y el primero que nos dice Él es: pídeme sabiduría. Pídeme sabiduría para saber qué pasos dar, para saber cómo enfrentar, para saber qué decisiones tomar. ¿Y sabes qué? Yo te la voy a dar. No dudes, ni siquiera tantito, de que yo te voy a dar la sabiduría que necesitas para pasar por eso. Y esto nos habla de varias cosas. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios desea que nosotros crezcamos. Dios nos ama infinitamente. Solo hay una fuente de sabiduría, y esa es Dios. Tú y yo nos podemos tomar con muchas fuentes de sabiduría, y nos van a dar consejos, pero Dios es el que nos creó. Dios es el que sabe cómo funcionamos exactamente. Él nos hizo, sabe cómo se mueve cada pieza. Por eso Él nos va a dar la sabiduría que necesitamos para poder enfrentar la situación difícil por la que pasamos. Esto nos habla también de que Dios es generoso. Dios da, dice su palabra, lo acabamos de leer, porque Él da abundantemente. No es que te va a decir, bueno, pues ahí te doy 5 centavos de sabiduría. No, abundantemente. Lo que de verdad necesitamos nos lo va a dar en abundancia. Jamás dudemos. Pero pidan sin fe, con fe. Pidan con fe, sin dudar. Dios ha prometido escuchar nuestra oración. Por más que tus emociones te digan, es que siento como que las emociones, como que las oraciones no pasan, se quedan ahí en el techo. Dios te dice en su palabra: yo escucho tu oración. Cuando me pidas sabiduría para saber qué pasos dar, yo te la voy a dar en abundancia. Dios es generoso. ¿Cuántas veces que has pasado por situaciones difíciles has ido con Dios y le has dicho: Señor, es que dime por dónde, dime qué pasos voy a dar, dime qué decisiones tengo que tomar? Si a lo mejor en la mañana te topaste con una situación así y le dijiste: Señor, ayúdame, dime por dónde, y luego a las 3 horas otra vez, y luego, no creas que llega la noche y tú le estás diciendo: Señor, ahora ayúdame por favor con esto, dime qué debo de hacer, porque además ya se nos olvidó que como 5 veces oramos lo mismo durante el día, ¿verdad? Pero Dios no viene y nos dice otra vez: pues mira, empezaste a las 8 de la mañana, y luego a las 2, y luego a las 2. No, Él vuelve a dar generosamente. Y luego dice su palabra: pero pidan sin dudar. Pidan sin dudar en que Él nos está dando lo que necesitamos. Porque luego a veces yo puedo decir: a ver, Señor, mira, yo tengo
esta solución y esta solución. Dame una solución. Y pues yo evalúo entre las 4. Si no me parece como que encaja, pues entonces agarro una de las mías. Eso no es fe. Fe es creer que lo que su palabra dice es lo que es bueno para mi vida. Y sus soluciones siempre irán en la línea de su palabra. Dios me va a decir siempre lo indicado. Y a veces no sé qué es, o sea, a veces yo ya oré y le digo a Dios y todavía no entiendo qué es lo que Él está queriendo decirme. ¿Solo a mí me pasa? O también a ustedes a veces. Pero tengo que confiar en que Él me estará entregando lo que necesito. Él me dirá exactamente qué pasos dar, por dónde caminar. Me dirá exactamente hacia dónde yo debo enfilarme. Nunca lo debo de dudar. Mi oración tendría que ser: Señor, estoy pasando por esta situación tan complicada. Estoy en una semana, en un mes, en un año infernal. Dime por favor por dónde debo de caminar. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿De qué se trata esto? ¿Yo por qué estoy en medio de esta situación? ¿Te has preguntado tú eso? ¿Qué es tanto? Me acuerdo que hubo un tiempo, nosotros llevamos 22 años de casados, y hubo un tiempo en que nos sucedía una cosa y luego otra y luego otra y luego otra, como les decía al inicio, y entonces tú pensabas ya, y no, venía otra, y luego me acuerdo, son cositas que se van sumando, que yo sé que a ti te van a sonar. Estábamos en una situación económica sumamente complicadísima. Yo me acababa de aliviar de Juan Pablo, mi hijo el más chico, ya estaba Luisa Fernanda, y era así como yo tenía que ir a comprarlo del súper con 50 pesos. A lo mejor los que no habían nacido van a decir: ay, 50 pesos de antes eran 3,000 y ahora no. O sea, era así como contadito lo que yo podía comprar. Y el simple hecho de ir a comprar y no tener para comprar ya es doloroso. Y entonces, bueno, pues hacíamos de tripas corazón y está bien, vamos a ver el lado bueno, etc. Pero una cosa se iba sumando a la otra. Pasamos por muchas cosas porque las situaciones económicas son complicadas ya de por sí. Y nace Juan Pablo con una situación médica muy complicada, muy complicada. Tan complicada que una de las cosas que nos dijeron es: vamos a esperar si el niño vive. Entonces cuando te dicen eso, pues tú te desbaratas. Entonces yo decía, o sea, no inventes, está bien la situación económica, pero aparte de esto, o sea, ahí ya, o sea, yo ya estaba totalmente, me acuerdo que cuando nos dijeron eso, yo lloré 2 días y noches completas. O sea, era como si me hubieran abierto la llave y no podía, o sea, todo el día me estaba bañando y estaba llorando, no se notaba porque pues había agua, pero era así, todo el día y toda la noche. Y cositas que se iban sumando. Me acuerdo que yo siempre partidaria de la ecología, pues entonces tenía, aún así, mis pañales ecológicos y pues los lavaba en el lavadero y demás. Y entonces le dije a Memo, un día se descompuso la lavadora. Entonces me fui a lavar a casa de mi mamá. Entonces le dije a Memo, mira, toma, recoge todos los pañales de Juan Pablo, los metes en una bolsa y nos vamos, pues para poder lavarlos allá, ¿no? Y entonces ya llegamos a la casa, saqué la ropa, empecé a lavar y luego le digo a Memo, ¿y los pañales? ¡Ah, no! Venía la basura
y los tiré para que no se me fueran. Y yo, no inventes, eran de tela. Pues no me di cuenta. Entonces, sin pañales. ¿Sí me explico? O sea, cosas de ese tipo. Y luego, me acuerdo que uno de esos días así también súper complicados, llegamos a la casa en la noche después de haber pasado un día terrible con doctores y demás, y sin dinero para pagarlos y todo. Y de repente llegamos a la casa y vemos que de la puerta está saliendo una cascada de agua. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué está saliendo agua? Entonces abrimos la puerta y la escalera, una cascada. ¡Fum! Resulta que se había roto no sé qué de arriba de uno del baño y todo el agua se estaba tirando. Habíamos dejado prendido el boiler. Ni me acuerdo. El caso es que tronó ahí todo y era un relajo. Se inundaron los colchones. O sea, porque aparte teníamos los muebles guardados en una bodega porque la casa era así chiquititita. Decía Memo que estaba en el baño y de ahí abría para recibir y al mismo tiempo en la cocina se hacía un huevo. O sea, estaba chiquitito. Entonces yo me acuerdo que ese día dije, ay no, ¿qué es esto? O sea, ya fue mucho, ¿sí me explico? Por todos lados. Son de esos tiempos que dices, ya, no puedo. Ya, esto es mucho. Pero el tiempo pasó y ahora te puedo decir que somos más fuertes, que podemos comprender ciertas situaciones que la gente pasa, que de otra manera no podríamos, y que estoy agradecida aún por esos tiempos, porque a pesar de tanta cosa, Dios nos unió como matrimonio. Dios nos unió como familia. Entonces llegamos a entender que te puedes quedar sin nada de verdad. Pero si estás unido y estás junto, ese ya es un regalo inmerecido de Dios. Hay una cita bíblica que ya para terminar quiero leerte. Está en Lucas 5. Es el primer versículo. Un día Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para oír el mensaje de Dios. Entonces Jesús vio 2 barcas que estaban en la playa. Los pescadores las habían dejado ahí mientras lavaban sus redes. Él subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y desde la barca le enseñaba a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva tu barca a lo más profundo y ahí echa las redes. Las pruebas que tú y yo pasemos nos van a llevar a lo profundo. Y es así. Nosotros vemos a Jesús a veces que está en la orilla y escuchamos lejos, Él está ahí en la orilla. Pero luego Jesús nos dice: me voy a subir a tu barca, retírala de la orilla, voy a estar en tu barca, ya no ahí donde está la multitud, donde está la gente. Pero después te dice: ahora sí, vamos a lo más profundo. Y sabes que no es sencillo ir a lo más profundo, porque entonces nos encontramos con cosas que nos atemorizan. Lo más profundo de tu vida y de la mía no siempre es agradable. Las pruebas nos llevan a lo más profundo, pero no solo a lo profundo nuestro, sino a lo profundo de la intimidad con Dios, en donde encontramos
lo que nunca habíamos descubierto, y donde encontramos todo aquello que sentíamos como sed y no le podíamos dar nombre, y ahí es donde está el agua para poder saciar esa sed. Y a lo mejor tú ahorita estás pasando por algo difícil, complicado, te sientes triste, traicionado, relegado, frío incluso para con Dios, enojado, enojada. Déjate llevar a lo más profundo. Dios te está esperando con algo muy, muy bueno.